Hola, buenos días. Le damos gloria al Señor porque ya estamos aquí para bendecir el nombre de nuestro Señor, para alabarlo, para darle la gloria y la honra. Amén. Bueno, pues vámonos a la palabra, a la oración y que el Señor nos bendiga en este día. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, te bendecimos en este momento. Bueno, siempre, pero ahorita que vamos a proclamar tu palabra, Señor, queremos agradecerte con todo el corazón, Señor, mi Dios Todopoderoso, que tú estás con nosotros, Señor, y en nosotros, Padre. Bendito Dios, y hoy nos has dado un tema maravilloso, un tema que dice que por nada estemos preocupados, ansiosos, que sean conocidas delante de ti todas nuestras situaciones diversas, y la paz de Dios que trasciende todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesús. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, bendito Señor, porque vamos a hablar tu palabra, a proclamarla, a alentarnos con ella, a vivificarnos con tu palabra, bendito Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y pues vamos directamente a la palabra y dice Primera de Pedro, que es la que proclamamos, Primera de Pedro 5:6. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, dice la palabra, ¿sí? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a seguir leyendo. Esta parte de la Escritura es una parte en la que el Señor nos habla claramente, en la que el Señor nos dice definitivamente cómo son las cosas, ¿no? O sea, Él no nos oculta. Él no nos oculta que vamos a pasar alguna tribulación. Pero bueno, yo también quiero pues, reflexionar que cuando no estábamos en Cristo, pues también teníamos tribulación y también teníamos situaciones diversas, ¿sí? Entonces, pues la verdad es que es mejor estar con Cristo. Amén, porque como dice la palabra, llevamos todas nuestras situaciones a su presencia, sabemos que Él es y que está. Dice la palabra, como siempre se los digo, que cuando nos acerquemos a Dios debemos creer que Él es y está, ¿sí? Y que es recompensador de todos los que le buscamos. Entonces, cuando nosotros vamos con plena certidumbre de fe a su presencia, sabemos que vamos a obtener una respuesta. No antes, cuando no teníamos al Señor, pues la verdad, hacíamos muchas otras cosas, pero pues sabíamos que era algo así como superstición, porque la verdad es que la fe es otra cosa. Pero vamos a seguir leyendo, amén. Vamos a seguir leyendo. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, ¿cómo dice? Un poco de tiempo. Amén. Siempre los apóstoles también, Pablo decía, esta leve tribulación momentánea, ¿sí? Aunque vamos pasando diversas tribulaciones momentáneas, pero de todas ellas el Señor nos libra. Amén. Dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione,
nos afirme, nos fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor en esta palabra? Que ciertamente le entreguemos al Señor todas nuestras situaciones, todas nuestras problemas, ¿no? Y que será un poco de tiempo y que después de que hayamos padecido un poco, ¿sí? Dice que Él mismo, Dios mismo, nos perfecciona. O sea, hay un propósito para que a veces padezcamos, ¿sí? Pero también el mismo Pedro nos habla acerca de, nos dice también que no padezcamos por ser irresponsables, que no padezcamos por andar metidos en lo ajeno, que no padezcamos por hacer nuestra voluntad. Si padecemos algo, que sea por Jesús. Porque si padecemos porque somos rebeldes, porque somos desobedientes, porque no tenemos en alta estima la verdad de Dios, entonces pues no lo buscamos, ¿no? Si nosotros somos desobedientes, pues nos buscamos nuestras tribulaciones. Y pues ahí no hay ganancia, ¿sí? Ciertamente Dios pues nos ve, ¿no? Y dice, pues es que fue tu decisión, ¿no? Tú decidiste andar así como andas y entonces pues no hay ganancia. Solamente es el resultado de la desobediencia, de la rebelión, de la voluntariedad. Pero cuando padecemos por el Señor, ahí sí hay ganancia, ¿sí? ¿Y cuál es la ganancia que nos dice el Señor que tenemos cuando padecemos por Él? Pues Él dice aquí, que dice que Él mismo nos perfecciona. O sea que cuando estamos padeciendo por Dios y Él lo permite, es porque Él nos está perfeccionando, amén, porque nos está afirmando, porque nos está fortaleciendo y porque nos está estableciendo, ¿sí? O sea, hay una ganancia que estamos padeciendo por Él. Entonces ahí sí estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y en la vida espiritual. Aquí lo dice el apóstol Pedro, ¿sí? Y nosotros pues queremos y deseamos con todo el corazón realmente que si alguna cosa padecemos sea por Él. No porque somos desobedientes, no porque somos rebeldes, no, por eso no. Entonces vamos a siempre estar disponiendo nuestro corazón a llevar cautivos nuestros pensamientos, nuestras decisiones en Cristo Jesús, y de esta manera vamos a lograrlo. Amén. Vamos a lograrlo. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice lo mismo, pero aquí nos lo dice a través del apóstol Pablo, como tenían el mismo espíritu, ¿verdad? Porque ellos pues sí sabían perfectamente que nuestro caminar con Cristo Jesús pues no es fácil. Y entonces tenían pues este mismo pensamiento aquí no lo vuelve a repetir, pero ahora les digo Pablo, en Filipenses 4, 6 y 7 nos dice, si por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que después de que le entregamos al Señor, ya que le entregamos a nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, todas nuestras peticiones, rogativas con acción de gracias, debemos de estar en paz. Y no ya terminamos de orar y seguir con la preocupación, ay, ¿qué será? ¿Qué haré? ¿Cómo será? ¿Cómo se resolverá? No, aquí dice la palabra que una vez que ya entregamos al Señor todas nuestras preocupaciones, toda ansiedad, con todo ruego y súplica y con acción de gracias,
dice que ya la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, ya puede guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es algo maravilloso, que así sea. Oremos, vamos a tomarnos un tiempecito para orar, para que no sean nuestras oraciones supersticiosas, oraciones nada más por orar, sino que simplemente sí estemos esperando que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y realmente entregarle a Dios y llevar en luz aquellas cosas que a veces las vemos en tinieblas, ¿no? Pero es importante que las llevemos en luz y no en tinieblas. Amén. ¿Y cómo llevamos todas estas situaciones en luz? Pues yendo a la luz. Y yendo a la luz, ¿sí? La luz es Jesucristo, Él es la luz que ordenó todo lo desordenado, llenó todo lo vacío, creó todo fue creado a través de la luz. Entonces, nosotros cuando vamos a la luz y le entregamos a Dios todas nuestras situaciones, podemos descansar en la luz de Cristo. La luz de Cristo, la luz está relacionada con la vida, ¿sí? Y la luz de Jesús es la paz que trasciende todo entendimiento. Por eso es que dice aquí el apóstol Pablo que cuando ya entregamos al Señor todas nuestras situaciones, todas aquellas cosas que atravesamos en nuestro caminar en esta vida, ya podemos nosotros entonces descansar y decir, y la paz de Dios que trasciende todo entendimiento puede guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y para todo esto Dios nos ha dado pues un gran arsenal para que podamos tener ese tiempo de oración, ese tiempo de estar con Él, ¿no? Vamos a leer algunos ejemplos de cómo es esta paz que trasciende a todo entendimiento. Vamos a 1 de Samuel 36. Vamos a Samuel. Aquí nos habla de una gran tribulación que tuvo el rey David y cómo él se fortaleció en Dios. Sí, o sea, no se dejó llevar por las situaciones, por las circunstancias, por lo que estaba pasando, sino que él decidió fortalecerse en Dios y en el poder de su fuerza, ¿sí? Y pues vamos a leer, vamos a echarle un vistazo a 1 de Samuel 36. Qué bien nos hace leer la palabra. Yo siempre les digo a mis hermanos en los viernes de oración, qué bien nos hace leer la palabra, porque la palabra siempre nos trae la vida de Dios, el consejo de nuestro Señor. Amén. Y dice así. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Vuelvo a repetir la cita, 1 de Samuel 30. Y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David.
Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb. Y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Bueno, no voy a seguir leyendo, sigan leyendo en su casa, pero fue David y destruyó a todos los amalecitas y los mató a todos, ¿sí? Recuperó a sus mujeres, recuperó a los hijos de los de Judá, las hijas y todos sus bienes. Pero ¿qué aprendemos de esta historia? Bueno, aprendemos que David no se dejó llevar por las circunstancias, ni se dejó tampoco amedrentar porque el pueblo ya lo quería matar. Porque siempre estamos buscando a ver a quién le echamos la culpa, ¿verdad? De lo que nos sucede, ¿no? Y ellos querían apedrear a David. ¿Se fijan el corazón del pueblo? Ellos querían matar a David, querían apedrearlo, porque habían venido los amalecitas y habían hecho todo este estrago en el campamento. Pero David no se puso a pelearse con su pueblo, ¿no? Ay, no, tú, que yo, que no, yo qué culpa tengo, ¿no? O sea, él se retiró, sí tomó el efod y consultó a Jehová. ¿Y qué le dijo el Señor? Síguelos, te los voy a entregar en tu mano. Si David se hubiera metido en la situación que acababa de pasar, pues definitivamente no hubiera logrado nada, ¿no? Y a lo mejor sí lo hubieran apedreado, porque dice que el pueblo ya estaba hablando de que lo iban a apedrear. Porque ese es el corazón del hombre. Siempre busca, ay, ¿a quién le echamos la culpa aquí de lo que está pasando, no? En vez de que reconocieran que David era el ungido de Jehová, ¿no? Ya lo querían apedrear. Pero aquí vemos que nosotros, cuando haya una situación diversa, lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor, ¿sí? Buscarlo a Él, llevar una situación en luz y no en tinieblas. ¿Cómo es que les digo que una situación la pueden llevar en tinieblas? Bueno, cuando estamos sin poder dormir y estamos pensando en el problema y qué será y cómo será y cómo le haré, cómo lo resolveré, ¿no? Porque hay una situación que cuando nosotros tenemos un problema lo queremos resolver nosotros en nuestras fuerzas. Y eso nos quita el sueño y estamos pensando cómo será, en vez de ir a Jehová y orar y entregarle esta situación al Señor. Y cuando lo entregamos verdaderamente en fe, que verdaderamente tenemos la fe de Dios, entonces dice la palabra aquí en Pedro, y la paz de Dios que trasciende todo entendimiento guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque de otra manera queremos resolverlo y ni lo resolvemos, enredamos más la situación y no lo resolvemos. Entonces, por eso el Señor nos dice, sean conocidas delante del Señor todas tus peticiones,
con todo ruego, con toda súplica y con acción de gracias. No con reclamo, no con gritería, no con nada de eso, ¿sí? ¿Por qué dice el apóstol? Con acción de gracias. Porque cuando ya viene la acción de gracias es que ya le entregamos al Señor esa situación y Señor, yo sé que tú lo vas a resolver. Yo te entrego esto, yo sé que esta es una situación espiritual y que yo no la puedo resolver. ¿Por qué? Porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Hay situaciones físicas y materiales que nosotros podemos resolver con la ayuda de Dios siempre, ¿verdad? Pero hay algunas situaciones que ya no podemos resolver y lo reconocemos y entonces, ¿quién lo va a resolver? Pues Dios, ¿sí? Pero que verdaderamente creamos que lo va a resolver Él. Porque si se lo entregamos a Dios y nosotros luego metemos mano negra ahí, pues ya. Ya dice el Señor, bueno, ¿lo resuelves tú o lo resuelvo yo? ¿No? Ahora Dios lo resuelve en su tiempo y por eso es la fe, por eso es la esperanza. Yo les decía a mis hermanos el viernes en el estudio que dice Hebreos 11, esta es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La seguridad de que no lo vemos, ¿sí? Porque no andamos por vista, sino por fe. Pero la certeza no la tiene que dar Dios. Nosotros no podemos formar la certeza. No somos creadores de la fe que trae la certeza. Nosotros tenemos que ir aún a Dios para decirle, Señor, dame la certeza de que así va a ser. Y yo voy a seguir orando, clamando, pero con la certeza de que lo espero. Porque ¿para qué vamos a esperar algo que realmente no creemos que va a suceder? ¿No? Entonces, la certeza no la da Dios. Él es el que nos da la certeza. Y vamos a Dios y Señor, dame la certeza. ¿Sí? Y entonces sí puedo decir, esta es mi fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Pero que ya tengo la certeza. Y cuando tengo la certeza, ¿qué hago? Pues ya lo veo en el espíritu. Porque Dios no va a hacer nada por la mente humana. O sea, Dios no tiene las oraciones que vienen de la superstición o que vienen de la imaginación. Porque pues la nueva era dice, decláralo y te será hecho, ¿no? No dice ten fe, sino tú dilo. ¿Sí? Y es más, anótalo en tu refrigerador y ponlo ahí, lo que esperas, lo que deseas, ¿no? Y te va a venir, dicen ellos. Pero es una ilusión. El Señor dice que los que esperan en vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Dios no responde a esas oraciones. Dios responde a la fe que está en el Espíritu. A la fe que está en el Espíritu. No a la fe que está en una mente que está pensando nada más ideas, ¿no? No, ¿sí? Por eso es que el Señor dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Tú no puedes meter a las cosas de Dios la levadura del mundo. Tú no puedes tomar de la levadura del mundo, del conocimiento del mundo. No puedes tomar y meterlo a la fe, porque Dios no acepta eso. Él no acepta, ¿sí? Que nosotros queramos leudar, ¿ok? Para tratar de lograr algo, porque eso se llama hechicería, se llama brujería. Todo lo que deseamos lo tenemos que poner delante de Dios en el espíritu de la fe, en el espíritu de Dios, y ahí descansamos. Y por eso mucha gente ora mucho. Alguien se puede pasar orando 2, 3 horas, y cuando se levanta de orar sigue angustiado, sigue preocupado, sigue llorando. Y bueno, si ya oraste, ¿cómo sigues preocupado y sigues llorando? Si ya oraste, ¿no? Ay, pero es que pues sí está la situación, pero si Dios ya te dio la certeza, descansa en Dios, reposa en Dios, Él lo va a hacer en su tiempo, ¿sí? Pero no, o sea, todo el tiempo que puedas perder en estar preocupado por algo, es el tiempo que puedes usar en orar. Porque si no, de otra manera, y orar con una fe viva y verdadera, no estar ahí haciendo repeticiones y diciendo, no.
El Señor no se agrada de eso, porque el Señor lo dice, ¿no? O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra fe debe nacer del Espíritu, nuestra certeza debe nacer del Espíritu, no de una mente humana, porque pues ahí el Señor no trabaja en la mente de Adán, Él trabaja en la mente del Adán victorioso, que es Jesucristo. Amén. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos al Salmo 27, 13 y 14. Porque la palabra nos avala, sí, que el Señor se agrada, ¿no? O sea, por eso es que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Porque él todo lo que le pedía a Dios, pues lo pedía con la certeza que le estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Voy a tomar algunos versículos. Esta Biblia me la llevo para allá y para acá y se me pegan las hojitas. Dice así la palabra en el Salmo 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Amén. ¿Qué dice aquí este salmo de David, Salmo 27? Dice, yo hubiera desmayado, o sea, hubiera quedado igual en angustia, si yo no le hubiese creído a Jehová, que me iba a dar la victoria sobre los amalecitas, ¿sí? Yo hubiera desmayado, pero lo creí y lo hice, ¿sí? Y escribe este salmo, ¿sí? Que él hubiera desmayado si no hubiese creído que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero ¿qué dice el 14? Aguarda a Jehová, esfuérzate, alienta tu corazón y espera. O sea, ¿qué dice? Me aliento mi corazón y espero en Jehová. Pero aliento mi corazón, ¿sí? Aliento mi alma y espero. ¿Con qué? Con la certeza que Dios ya me dio que va a pasar aquello que conforme a su voluntad va a suceder. Porque tampoco podemos nosotros pedirle algo al Señor que no sea su voluntad, porque por eso tenemos la palabra para buscar su voluntad, porque el Señor va a contestar conforme a su voluntad. Amén. Y como yo les decía al principio de la predicación, que no debemos de sufrir porque somos rebeldes, porque somos desobedientes, porque somos voluntariosos, que no suframos por eso. Y si sufrimos por eso, pues ya sabemos que es por eso. Y no tenemos que ir con Dios a decirle, ay Señor, porque pues el Señor sabe que tú tomaste tu mala decisión. Y que por eso ahora estás en el estado en que te encuentras, ¿sí? Y aún así Dios nos saca, fíjense, porque luego cuando clamamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios por haber tomado una decisión sin consultarle, por haber hecho lo que no debimos haber hecho. Él nos restaura, porque ya nos arrepentimos, porque al corazón arrepentido, contrito y humillado, el Señor no desprecia. Pero ¿para qué pasar por algo, sí, que no teníamos que pasar, que solamente lo estamos pasando por nuestra desobediencia? Pues no, ¿verdad? Entonces no debemos tentar a Dios, tenemos que ser muy sabios. Aquí el apóstol Pedro dice que nadie padezca por andar entrometiéndose en lo ajeno, que nadie padezca por homicida, que nadie padezca por rebelde, por injusto, ¿no? Pero si alguna cosa padecen por causa del Señor, glorifiquen a nuestro Padre que lo permite, porque hay un propósito. Entonces, por eso es tan importante, amados, que llevemos todas nuestras peticiones en luz, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos esperando a veces cosas tan sencillas como la aceptación de uno de nuestros hijos, de nuestros niños, si lo van a aceptar en tal o cual escuela, ¿no? Pues tenemos que esperar con fe, que así va a ser, que el Señor es bueno y nos socorre porque le hemos puesto esta petición, ¿sí? Pero no tenemos que estar todos así estresados.
Y esta palabra que les comento de David, el Señor Jesucristo lo vuelve a decir en los evangelios, lo dice mucho en el evangelio de Lucas, de Mateo, de Juan, sí, en el evangelio de Marcos. El Señor todo el tiempo está diciendo, ¿por qué se afanan por el día de mañana? Dejen que el día de mañana traiga su propio mal. ¿Ustedes por qué se afanan? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿A dónde traficaremos? ¿Qué haremos? ¿Por qué se afanan? Y el Señor les da así todos los ejemplos vean los pájaros, vean las flores cómo están, cómo Dios las viste, que no los vestirá a ustedes, hombres de poca fe. Y vean los pájaros como ni siquiera guardan en graneros. Sin embargo, nuestro Padre los alimenta. Valen ustedes más que los pájaros. Entonces, cuando nosotros leemos esta escritura, que no sea en vano, que no la leamos y digamos, ay, qué lindo, ay, qué bonito dice aquí. No, sino que verdaderamente le entreguemos al Señor, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, ¿sí? ¿Cómo vamos a llevar en luz? ¿Cómo vamos a llevar en luz y no en tinieblas todas estas cosas, sí? Por ejemplo, podemos empezar a profetizar sobre aquello que sabemos que es la voluntad de nuestro Dios, sobre la santificación de nuestros hijos, por ejemplo. Yo veo a mi hijo que es santo, yo veo a mi hijo que es temeroso de Dios, ¿sí? Aunque yo esté viendo que hace muchas cosas que no reflejan el temor de Dios, yo lo llevo en luz y no en tinieblas. No le digo a Dios, Señor, mira a mi hijo qué mal se está portando, mira cómo hace, mira cómo, ¿para qué le digo eso al Señor si el Señor ya está viendo que lo está haciendo? Yo voy a profetizar sobre mi hijo y voy a decir sobre mi hijo, sobre mi hija, mi hija es llena de sabiduría, mi hija es llena del conocimiento de Dios, ella tiene el temor de Dios, ¿sí? Yo profetizo sobre mi hija, yo la llevo en luz y no en tinieblas, No le digo a Dios, Señor, ve a mi hija, mira qué desobediente es. No, el Señor ya está dando cuenta de eso. No le digo al Señor, Señor, mira mi país, mira los políticos. No, Señor, tú pones hombres de buena ley en los puestos de autoridad, en mi nación. Señor, yo confío que tú has de elegir hombres, Señor, que no estén amando el dinero, que no sean codiciosos, que no sean avariciosos, sino hombres que quieren servir a su patria, que aman a su patria, que aman a su prójimo, que ayudan al más pobre, que ayudan al más necesitado. Señor, te doy gracias por mi nación. Así es como se lleva en luz lo que queremos que sea, porque dice la palabra que Abraham llamó las cosas que no eran como si fueran. Si él vio a Isaac resucitado, la Biblia nos lo dice en Hebreos, que él vio a Isaac resucitado, que él le dijo en Génesis nos dice que él les dijo a sus dos testigos, a sus dos criados, que eran sus testigos, espérenme aquí, voy a subir con el muchacho, voy a adorar y voy a regresar con él. ¿Qué estaba diciendo Abraham? ¿Qué estaba pensando si Dios le había dicho, sacrifícamelo en el monte que yo te diga? ¿Y qué hizo Abraham? Pues llevaba la leña, llevaba el fuego y llevaba el cuchillo. Y le dice Isaac, Señor, Padre, sí traemos la leña, la puso Abraham sobre la espalda de Isaac. Y le dijo, sí traemos la leña y el fuego y el cuchillo, pero ¿y el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? Jehová proveerá, hijo mío. Entonces, ¿quién era Abraham? Bueno, ese hombre que llamaba las cosas que no eran como si fueran. Cuando él le dice a los dos testigos, a los criados, que va a regresar con su hijo, él ya había pensado en las promesas de Dios. Porque Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está en el mar. Así será tu descendencia, Abraham. Y en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, cuando le pide que le sacrifique a Isaac, ¿qué piensa Abraham? ¿Qué es lo que cree Abraham en su corazón? Dios lo va a resucitar. Llamó las cosas que no eran como si fueran, ¿sí?
Y por eso los dos testigos que lleva, los dos criados, ven bajar a Abraham con su hijo Isaac. Por eso dice que Abraham es el padre de la fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar en luz todas aquellas cosas que anhelamos, que deseamos, que Dios sabe que las necesitamos, ¿sí? Y vamos a dar gracias, Señor, gracias porque yo veo, porque aquí dice el apóstol Pablo, con ruego, con súplica y con acción de gracias, ¿sí? Gracias, Señor, porque yo veo a mi hija obediente, porque yo la veo, que ella te habla y te dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Sí? Y que veo a Dios dándole el camino por el cual tiene que andar. Ajá. Pero yo veo a mi hijo, a mi hija humillada debajo de la poderosa mano de Dios, diciéndole a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo lo veo así lo veía Abraham. Llamar las cosas que no son como si fueran, y vamos a descansar. Y la paz de Dios que trasciende todo entendimiento viene a nuestro corazón, viene a nuestra alma, porque sabemos que Dios se agrada de la fe. Y no es nada más una idea en la mente estarlo diciendo, no. Pedirle a Dios la certeza, dame la certeza, Padre, de esto. Porque yo quiero tener la certeza, porque yo sé, Padre, que tú le diste la certeza a Abraham, porque Abraham te creyó y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios cuando le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y será tu descendencia como las estrellas. Abraham sale y cuenta las estrellas y ve que así será tu descendencia. ¿Las puedes contar? Sí, las puedes contar. Y dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces esta es la fe, hermanos, aquello que nos es contado por justicia. La fe no es qué lindo, qué bonito, es igual Disney, no, esa no es la fe. La fe es pasar la prueba, llevar la prueba. Amén. ¿A dónde? A la luz de la verdad de Dios. No a la mentira que el enemigo nos pone, que el enemigo, las tinieblas y todo nos pone la mentira. Mira ahí cómo está tu hija toda desobediente y toda ahí anda echando relajo, ¿no? Esa es la mentira del diablo. Pero yo le creo a la verdad de Dios, y la verdad de Dios me ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Amén. Me lo dijo desde que llegué a Cristo. Yo le creo. Amén. ¿Por qué voy a creer la mentira? Si la mentira, ¿qué? Eso no es para mí. ¿Por qué? ¿Qué? Porque yo soy una hija de la fe. Tú eres un hijo, una hija de la fe. Créele al Señor y descansa. Y entonces, como David dijo, ay, si yo no hubiera creído que vería la bondad del Señor, la verdad, mi alma hubiera desfallecido. Amén. Ahora que dice Salmo 34:15, dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Créelo? ¿Cree que cuando te arrodillas a orarle a nuestro Señor, el Señor te va a ver? ¿O nada más nos arrodillamos por cumplir? Ay, tengo que orar. Ay, que no se me pase orar. Ay, tengo que orar. No, o sea, no es así. Si yo, cuando tomo el tiempo en el que voy a orar, yo sé que Él me va a oír, yo sé que Él está ahí y que ahí me va a hablar. Porque aquí lo dice, yo le creo al Señor, Salmo 34:15, aquí dice, los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que han sido justificados mediante la fe de Dios. Mediante la fe de Cristo. Esos son los justos, los justificados. Aquellos que podemos decir, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esos son los justos y aquí lo dice. Entonces yo sé que cuando yo me hinco a orar, me siento a orar, por cualquier posición, lo que sea, pero mi corazón está humillado debajo de la poderosa mano de Dios, yo sé que Él me ve, inclina sus ojos y me ve, me observa, escucha atentamente lo que yo le voy a decir.
Y procuro decirle cosas justas, cosas que yo ya leí aquí en la palabra, porque no le voy a hablar al Señor de las cosas que Él no tiene nada que ver. Amén. Entonces, esto es lo que nos va a dar el descanso, el reposo, es lo que nos va a quitar toda la ansiedad. Dame la certeza, Señor. Dame la certeza, Señor, de que yo veo esta situación en luz y victoriosa. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ese es asunto de Dios, porque pues Él tiene los tiempos. Porque aún para aquello que queremos, hermanos, quiero decirles algo, que aún para aquello que queremos hay un tiempo. Porque Dios no nos da todas las cosas cuando las queremos, porque a veces no tenemos todavía la madurez de recibir lo que queremos. Entonces Dios conoce los tiempos, pero sí podemos arrebatar la paz de Dios que trasciende todo entendimiento sobre ese tiempo. ¿Sí? Y podemos comprobar aquí que el apóstol Pedro, que el apóstol Pablo, tomaron del Salmo 55, 22 todo este consejo. ¿Sí? Entonces no podemos decir, no, pues es que ya rompamos el antiguo pacto, ¿no? Rompamos la antigua escritura porque ya no sirve, pues no. No, porque en el nuevo pacto, en las cartas de Pedro, en las cartas de Pablo, encontramos el consejo de Dios que está aquí en los Salmos. ¿De dónde lo tomaron ellos? Pues de la palabra. Amén. Amén, de la palabra. ¿Sí? Dice el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué dice? Esta palabra la tomó Pablo y la tomó Pedro en sus dos cartas que ahorita les leí. Filipenses y Segunda de Pedro. Este es el consejo. Ellos lo tomaron de aquí y lo escribieron en el nuevo pacto. Amén. Por eso es que los salmos son tan actuales. Porque Jehová no cambia. Y porque nosotros siempre necesitamos de Él. Amén. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Y ahí nos podemos abrazar a estas promesas y decir, no va a dejar caída a mi hija que es justa, no la dejará caída para siempre, porque Dios levanta a los justos. Y entonces yo estoy llevando en luz todas mis situaciones, aquello que me quiere poner preocupación, yo llevo en luz. Llevo en luz. ¿Y qué es la luz? Es la palabra de Dios. Así lo dice David. ¿No dice así? Que la palabra de Dios es lumbrera a su camino. Entonces, ¿por qué le vamos a llevar a Dios la situación que está en tinieblas si Dios es luz? O sea, Dios ya lo está viendo, lo que está pasando. Por eso es que el apóstol decía, es mejor profetizar. Es mejor profetizar que hablar en lenguas, porque tú cuando profetizas la palabra del Señor, le estás hablando a Dios en su mismo lenguaje, en lo que Él quiere hacer. Y yo declaro, Señor, que mi hijo, que mi hija, que mi primo, que mi tío, que por mi amiga, por quien sea, o cualquier situación, la llevamos en luz. Amén. Ya no le platicamos a Dios, Señor, que mira, que no, pues el Señor ya lo está viendo. Mi nación, las naciones, ¿sí? Miren, amados, con una sola palabra que Dios hable, el Señor para todo este asunto de la guerra. Pero hay que estar orando, hay que estar diciéndole, Señor, yo profetizo que tú, Señor, es el Rey de las naciones. Y que a este levantas y que a este humillas y a este exaltas y que tú eres el Rey. Y que con una sola de tus palabras pones en orden todo esto. Porque el Señor dijo, sea la luz. Y fue la luz. Amén. ¿Y qué pasó cuando fue la luz? Se ordenó lo desordenado, se llenó lo vacío, ¿sí?
vino toda la creación a través de la luz del primer día. ¿Quién es la luz del primer día? Jesucristo. Amén. Entonces, por eso nosotros, amados, tenemos que llevar en luz y no en tinieblas nuestras situaciones. Profeticemos la palabra del Señor. Amén. Aquí iba a decirles de Mateo 6:34. Habla el Señor Jesucristo, la Escritura. Por eso la Escritura, toda la Escritura, es inspirada por el Espíritu Santo. No dice, no, pues nada más el nuevo pacto. No. No le dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y es buena para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea enteramente preparada para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, toda la Escritura, amados, tiene un lugar en el nuevo pacto, en lo espiritual. Por eso es tan importante que estemos siempre con la palabra en nuestro corazón, porque sabemos cómo hablarle a Dios. Amén. Y aquí les digo que anoté Mateo 6:34, donde yo les estoy diciendo que el Señor nos habla la Escritura. Él mismo lo dijo, pero ¿cómo lo hizo el Señor? Pues lo hizo con gracia y con verdad, porque Él no trajo la ley, porque Él crucificó la ley en la cruz. Él trajo la gracia y la verdad. Y por eso nosotros siempre les digo, leamos a Jesús, leamos sus consejos, todo lo que Él dijo, y nosotros vamos a ser triunfadores. Amén. Vamos a leer esta parte de la Escritura que nos bendice tanto. Mateo 6 dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Esta palabra guardémosla en el corazón, porque a veces nos estamos preocupando demasiado por el día de mañana o de pasado o de un año, ¿no? Preocupando. El Señor no dice que no planeemos, sí, hay que planear. Si tenemos mañana una cita, ¿cómo me voy a ir? ¿A qué hora me voy a ir? ¿Cómo voy a hacer? Si voy a llevar unos documentos, aquello. Eso es planear, pero no estar, no, es que mañana tengo esto, eso no. No. Una cosa es planear un asunto y otra cosa es estar afanado por un asunto. ¿Sí? Con la paz de Dios que trasciende todo entendimiento. Amén. Llevemos en luz todas nuestras situaciones. Esa es la predicación que el Señor nos dio hoy, el consejo de nuestro Señor. Llevemos en luz todas nuestras situaciones, ¿sí? Y no en tinieblas. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y primeramente, Padre, te pedimos que todas aquellas situaciones, Señor, que por las cuales a veces estamos preocupados, afanados, Señor, estresados, Padre Santo, Señor, tú nos des la certeza, Señor, de lo que tú quieres que profeticemos, Padre, y de aquello que va a ser, porque tú ya lo viste, Señor, Padre Santo, pues tú eres, Señor, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tú sabes lo que va a pasar. Señor, que nosotros podamos arrebatar la certeza de lo que se espera, Padre. Que tú, Señor, nos lo des en el Espíritu, Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Señor, mediante la fe. Esperar pacientemente, Padre Santo, Señor, esta respuesta que ya la vimos en el Espíritu, Señor, como lo hizo Abraham, Padre. Ministra, Señor, los corazones de todos los que nos ven en las redes, de los que estamos aquí, Señor. Ministranos, Padre, esa fe certera, Señor, esa fe que nos lleva, Señor, a dar en el blanco, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, como aquel día te dijo el hombre, Señor, que lo ayudaras a su incredulidad, Padre. Rechazamos la incredulidad, rechazamos, Señor, todo lo que no viene de la luz, Padre. Y Padre, ayúdanos a llevar
todos nuestros pensamientos en luz y no en tinieblas, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor, y gracias por la nación de México. Gracias, Padre, con acción de gracias. Sabemos que tú gobiernas, que tú reinas, que tu misericordia se ha derramado por nuestra nación, Señor, por esta nación mexicana, por toda Latinoamérica. Tu misericordia, Señor, ha caído como una lluvia temprana y tardía, Señor, y sabemos, Padre, que tú reinas y gobiernas y que traes orden y dirección sobre esta nación, Padre. Bendecimos, Señor, bendecimos tu corazón que ha amado a esta nación, Padre Santo, y que nos ha sido entregada para guardarla en oración. La bendecimos, Papá, en el nombre poderoso de Jesús, y oramos, Señor, por todas las almas en la nación mexicana, Padre. Señor, para que tú traigas en pos de ti aquellos, Señor, que te pertenecen, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, Padre mío, sé tú en cada alma, Señor, en cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tengan una tarde bonita, linda, y lleven todas sus situaciones en luz. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.